¿Qué tal, chicos? Espero que estén bien todos. Eh, Nos toca hacer el tutorial del tercer tema, que es San Juan Bautista de la Salle. Eh, para quien sabe de la vida de San Juan Bautista, me imagino que utilizar esta diapositiva va a ser muy fácil, ¿no? Para quien no lo saben, para quien no saben mucho acerca de la vida del santo, no se preocupen porque se ha estructurado el tema de tal forma que haya una secuencia lógica y ordenada respecto a la vida del santo. Bueno, empecemos sin más para que no se haga muy largo este video. Recuerden algo muy importante, que nosotros no necesariamente tenemos que saber todo perfecto, sino es que tenemos que, de repente hay algo que se nos escape. Es por eso es que estas diapositivas y esta guía del catequista pretenden ayudarnos, ¿no? Entonces, cuando no sepamos algo, vayamos a la guía del catequista que está en Word y consultemos. Nadie nos va a multar por leer, ¿no? Entonces, si no sabemos algo, leámoslo, ¿no? Y en tal caso, tampoco se ha hecho en la guía para no leerla, ¿no? Sino precisamente para guiarnos y de repente al final, cuando nosotros ya tengamos la idea de la diapositiva, podamos hacer un comentario, preguntarle inclusive a los chicos, ¿no? Pero guardemos en tal caso estas formas para que todos los chicos reciban un mismo tema, ¿no? Y un mismo sentido con un mismo objetivo. Bueno, vamos a empezar de una vez y decirles que en tal caso ya saben que podemos darle la bienvenida a todos con la diapositiva número 1, en donde nosotros saludamos. No damos la bienvenida, simplemente chicos, buenas tardes, ¿cómo están? Espero que todos se encuentren bien y esperemos, ¿no? Esperamos a que el resto se integre. Podemos preguntar también cómo está cada uno, ¿no? Bueno, en la diapositiva 2 ya saben que es el tema, es la presentación del tema y aquí sí damos la bienvenida. Aquí sí damos la bienvenida y como dice la rúbrica, es decir, las letritas en rojo, dice que generamos expectativas sobre el tema a tratar. Yo me imagino que para muchos generar la expectativa es, por ejemplo, yo diría eso, ¿no? En base a lo que he estado investigando es qué sucedía en Perú mientras nacía San Juan Bautista o él vivía, ¿no? Sería muy importante o muy curioso generar esa expectativa, esa curiosidad en los chicos. ¿Qué sucedía en Perú cuando nacía San Juan Bautista de la Salle? Eso todo lo vamos a descubrir ahora, chicos, así que esténse atentos, ¿no? Eh, y bueno, empecemos el tema, ¿no? Algo así podría yo introducir, ¿no? Recuerden que la tercera diapositiva es más o menos para generar la participación y romper el hielo, generar la participación de los chicos, ¿no? Recuerden que podemos preguntar porque no todos están ni con las cámaras ni con el entusiasmo, me imagino, por la forma virtual. Es un poco vacía y un poco fría, ¿no? No es lo mismo estar cara a cara. Bueno, en el 4 ya saben que una vez que todos responden y si no nadie se anima, entonces yo mismo soy, entonces pasamos a la diapositiva 4. Vamos a hacer el contexto histórico. Eh, bueno, miren, voy a hacer, imagínense que todos están viendo la diapositiva y yo no sé sobre el tema, ¿no? Entonces voy a leerlo porque no tengo otra alternativa. Nos encontramos en la Francia del siglo XVII en los años de la guerra entre Francia y España. Esta guerra que duró desde 1635 a 1659. Nace en ese periodo San Juan Bautista de la Salle el 30 de abril de 1651 en la ciudad de Reims, una ciudad al norte de Francia y célebre por sus viñedos y sus vinos. En el corazón de Reims se encuentra una grandiosa catedral, ¿no? Ahí ustedes pueden ver en la imagen qué bonita la catedral y junto a ella está el palacete de la familia de la Salle. La catedral de Reims
guardaba un tesoro, como un tesoro, la historia de Francia, ya que el rey Carlos VII había sido coronado allí, siendo una gran fiesta que alegró a toda la ciudad, ¿no? Es decir, celebraban ese acontecimiento. En Perú, ese mismo año, un negro angolés pintaba en el muro de adobe del corralón del barrio de Pachacamilla al Cristo crucificado que bien conocemos como el Señor de los Milagros. Solo como cultura señalaremos que en Perú el virrey era García Sarmiento de Sotomayor, el virrey XVI del Virreinato del Perú, y en Francia era rey Luis XIV o XIV, ¿no? XIV suena mejor. Muy bien, entonces chicos se dan cuenta que, ahora me refiero a los catequistas se dan cuenta que esta forma de hacer la presentación de la diapositiva no va a perder nada de dinámica, ¿no? Y en tal caso, ya una vez que termino de leer el texto, podríamos decir, miren chicos, alguien sabía esto, ¿no? Mientras que nacía en Francia San Juan Bautista de la Salle, en Perú, ¿no? Se pintaba por ese año la imagen en el muro de adobe, la imagen de Cristo crucificado. Un dato muy interesante, ¿no? No se tiene la fecha exacta, obviamente, de la cuando se pintó, cuando pintó el negro angolés la imagen, ¿no? Pero según los estudios, según algunos libros que he estado leyendo, ese año se coloca como como que dentro de ese año se coloca como que este negro angolés va a pintar el muro. Muy bien, entonces pasamos al ambiente familiar. San Juan Bautista de la Salle es hijo del primer matrimonio que forman Luis de la Salle, consejero del rey, y Nicolás Samoet, una de las familias más distinguidas de Reims. Tuvo 7 hermanos y 7 hermanas. Desgraciadamente, 4 de ellas murieron muy jóvenes. Su padre y su abuela materna se ocupaban especialmente de su educación. En la casa de la familia de la Salle se organizaban con frecuencia fiestas y banquetes. Al niño Juan Bautista le interesaban más las piadosas historias que le contaba su abuela o los juegos con sus primos y hermanos. Su padre, Luis de la Salle, educa a su hijo mayor en el arte de la esgrima, le enseña a montar caballo y lo aconseja. Vela por su educación, pero a veces Juan Bautista no logra satisfacer los deseos de su padre. En esa época apenas existían escuelas y los maestros estaban poco preparados. La mayoría de los niños se la pasaba jugando en la calle. Juan Bautista aprendía a leer y escribir en su propia casa. Cuando cumple 10 años ingresa al colegio Los Niños Buenos, en donde estudió latín, griego, poesía y filosofía. Pero lo más importante es que iba oyendo una voz en su interior que le animaba a ser sacerdote. Su abuelo, dedicado al cultivo de los viñedos, deseaba que su nieto siguiera sus pasos, ¿no? Entonces, chicos, ahora se pueden referir, si ya leí el texto, ¿no? Los datos más importantes están en esta diapositiva, ¿no? Fue el primer hijo de 11, ¿no? Que eso es lo más importante. Ahí está la fecha del nacimiento. Tuvo 7 hermanos, 3 hermanas, 4 de ellos fallecieron, en total eran 11, 4 fallecieron, quedaban 7, obviamente, ¿no? Juan Bautista era el mayor de todos. Las fiestas eran frecuentes en la familia de la Salle. Ahí está las fiestas y cómo se vestía, cómo se comportaba en esa época esa sociedad de la Francia del siglo XVII. Practicó esgrima, ¿no? y equitación, pero no le interesaba mucho ello. Las escuelas eran muy escasas, los maestros no estaban bien preparados. A los 10 años ingresa al colegio de los niños buenos en francés. Ahí les he colocado Le Bon Enfants, en donde estudió latín, griego, poesía. Entonces, esta diapositiva se refiere al ambiente familiar. La diapositiva 6, la educación cristiana que recibió. De la familia le iban descubriendo su deseo de ser sacerdote.
un día el director del colegio, Pedro Dosset, lo llamó para que lo sustituyera en sus deberes de canónigo de la catedral. El joven Bautista tenía 15 años muchachos, 15 años, cuando acepta la canonjía de Pedro Dosset. Ser canónigo obligaba a ir a una misa, rezar en el coro y asistir a todas las actividades que se realizaban en la catedral. A los 18 años termina sus estudios. Su padre lo envía a estudiar teología a la célebre Universidad de la Sorbona en París. En París reside en el seminario de San Sulpicio, conociendo a otros seminaristas, dedicándose en su tiempo libre a entretener a los chicos abandonados en la calle. Después de jugar, impartía clases de catecismo a los niños. Juan empieza a gozar enseñando las verdades del Evangelio. Un día recibe la triste noticia de la muerte de su madre, poniéndose a disposición de su padre para ayudarlo en la educación de sus hermanos, pero su padre le dice que siga adelante con sus estudios. Un año después muere su padre y regresa a Reims para hacerse cargo de sus hermanos. Trágica vida, chicos, trágica vida en ese momento la de Juan Bautista, muy similar a lo que le ocurrió al Papa Juan Pablo II, pero en este caso el joven Wojtyła, el Papa Juan Pablo II, sus padres mueren mucho antes, cuando él era muy niño, ¿no? Entonces ahí está graficado, catequistas, lo que es la canonjía. Eso ocurrió el 7 de febrero de 1667. Acá en Lima, bueno, se vivía en esa época todavía el virreinato, ¿no? Y él a los 15 años asume ese rol de la canonjía, ¿no? Lo que le va a impulsar, me imagino, a su vida sacerdotal o a ordenarse sacerdote. Entonces la siguiente diapositiva, la número 7, va a tratar acerca de la ordenación sacerdotal. Ojo que yo no he indicado, pero ustedes podrían en la diapositiva número 2 o la 3 hacer una especie de dinámica, ¿no? Jugar con los chicos de repente, demorarse un poquito ahí, podría ser unos 10-15 minutos para, obviamente, entablar relaciones con ellos, ¿no? No estamos exentos de ello, así que obviamente el catequista puede decidir libremente. Muy bien, sigamos entonces. La diapositiva 7 trata de la ordenación sacerdotal. Por ese entonces podemos empezar, ¿no? Juan Bautista se hace muy amigo de otro canónigo, Nicolás Roland, quien dedicaba su vida a ayudar a los niños huérfanos, muriendo muy joven y encargando a De La Salle que ayudara a las religiosas hermanas del Niño Jesús. A la vez que se ocupa de sus hermanos, decide seguir preparándose para el sacerdocio en el seminario de Reims, ¿no? Ya estaba en la ciudad, ¿no?, donde él nació. Ahí, chicos, aparece la fotografía cuando lo están ordenando sacerdote, y ahí está la fecha de su ordenación, el 9 de abril de 1678, ¿no? Y bueno, una mañana se encuentra con Adrián Niel, ¿no? Ahí está al costado. Para los que han visto esta película del Señor de la Salle, es muy bonita la película. Un maestro que llega a Reims a abrir una escuela para niños pobres, ¿no? Quien ha visto esta película se ha dado cuenta que este señor llega con mucho entusiasmo, pero después, cuando se entera que en otra ciudad le iban a pagar, abandona todo, ¿no? Abandona todo y lo deja Juan Bautista con las manos o sea, con todo, ¿no? Lo deja cargado con todo. Ese es para quienes hayan visto la película. Sin embargo, Juan Bautista, en la diapositiva 8, ya él renuncia a todo para ser pobre, ¿no? Dejó su lujosa mansión y renuncia a su sueldo canónico. Ahí, mientras que los chicos van a entretenerse con las imágenes, y yo les puedo señalar, yo podría decir que en la imagen número 1 de la izquierda es donde Juan Bautista decide que estos maestros vivan en su casa, ¿no?
Algo que incomodó mucho a los hermanos, ¿no? Los hermanos están en la imagen de aquí abajo, ¿no? Están en un almuerzo o en una cena, podría ser. Y los hermanos se incomodan porque piensan que almorzando o cenando con pobres, ellos como que bajan su estatus social o se ve mal, ¿no? Hay gente así hasta ahora. Pero bueno, de todas maneras, en esa época, y creo que hasta ahora es así, se guardan las formas, ¿no? Por eso es que a veces puede sonar un poquito discriminatorio. Bueno, a mí siempre me han enseñado que cada cosa en su lugar, ¿no? Por si acasito. Entonces, eh, esto no quiere decir tampoco que uno no sea educado con las personas, porque al final de todo se trata de eso, de personas, de seres humanos, ¿no? Muy bien, entonces las otras imágenes es cuando él renuncia a su canonjía, ¿no? A su sueldo de canónigo y inclusive vende la casa, ¿no? Y reparte ese dinero a sus hermanos en forma o en partes iguales. Y en la parte de abajo ya es donde Juan Bautista entrega todos sus alimentos, ¿no? Todo lo que él tenía se lo empieza a repartir a los pobres, inclusive a veces no tenía nada que comer. Bueno, en la diapositiva 9 eh, para quienes han visto también la película, por eso es muy importante de repente ver la película, yo les invito a verla si es que tienen tiempo. Yo la he visto casi a la medianoche hasta la madrugada para poder tener un poco de tiempo, pero es muy muy interesante la película, muy bonita y demuestra que a diferencia de otros santos, San Juan Bautista no ha tenido en lo que yo he visto esta película, ninguna manifestación de Dios. Él ha sido fiel totalmente a Dios, fiel totalmente a Dios, y bueno, ahora es santo, ¿no? Ahora es santo y ustedes saben que se canoniza a una persona, es decir, se le reconoce como santo cuando tiene una intercesión de alguna curación post-morte, ¿no? Muy bien, entonces ahí en las imágenes, para los que no saben, pueden leerlo como les decía, ¿no? Eh, Empezó todo, de la Salle empezaba a, a dar las normas, a decirle a los maestros que iban a vivir como hermanos. En la imagen de abajo los maestros no están de acuerdo porque no querían ellos hacer ningún voto de pobreza, de castidad, ni de obediencia, no querían hacer eso. Y bueno, ellos se van, pero después la comunidad va creciendo y en la imagen del otro lado se ve que alquilan un local en donde va a funcionar una de las tantas escuelas cristianas de los hermanos de La Salle, ¿no? Y abajo, en la ciudad de París, la competencia, la competencia no estaba de acuerdo y fue en donde queman e incendian el local en donde los niños pobres se impartía la educación para ellos, ¿no? Bueno, la diapositiva 10 es la última y acá he tratado de colocar la mayor cantidad de imágenes porque ya saben que solamente son 12 diapositivas y no se pudo hacer una más, ¿no? Insisto, para quienes vieron la película, se tuvo que ir a Parmenia porque tuvo muchos problemas ahí con la gente de aquella época, inclusive fue acusado de extorsión, ¿no? De robar dinero a uno de los hijos del señor Clement, ¿no? Del joven Clement, que después le va a pedir perdón a De La Salle por haber sido o por haberle hecho la vida casi imposible, ¿no? Cuando le hacen este juicio, lo declaran culpable, le ponen una multa de La Salle, va a Parmenia, en donde va a encontrar, según la monjita del lugar, un lugar de descanso y de meditación en donde, según De La Salle, él vivía tranquilísimo, ¿no? Tranquilo, en paz con su conciencia, con todo. Bueno, después regresa, abajo vemos la imagen de uno de los hermanos, va a buscarlo a Parmenia y le entrega una carta en donde los hermanos le suplicaban, pero a la vez le ordenaban
que en base al voto de obediencia que había hecho, regrese a Reims para seguir con la obra, ¿no? Bueno, al final de la película y al final de la vida de La Salle, ahí en la fotito con niños, el rey Luis XV ya le va a decir a De La Salle que le lleve documentos para ver lo de la obra y le lleva niños. algo algo mucho algo que me gustó mucho, ¿no? Me gustó mucho esa escena de la película. Qué pena que no podamos pasarle la película así en grandazo en cine a los chicos, ¿no? Porque hubiera sido genial ahí preparar canchita entre los catequistas, pero bueno, eso es lo que tenemos, ¿no? Esto es lo que tenemos, esta es la realidad y nos tenemos que acoplar. Yo sé que ustedes como integrantes de La Salle, bueno, voy a terminar, finalmente muere De La Salle, ¿no? Cansado y enfermo ya el Señor, el Santo, nuestro patrón. Y bueno, después viene el compromiso y la oración, ¿no? Al final, en la diapositiva 12, no se olviden que tenemos que utilizar el blog. Entonces podría ser, ¿qué opinas? Haz en tu blog y dinos qué opinas acerca de la vida del santo, qué experiencia tienes con él, cómo te enteraste, de repente en el colegio, en la clase de religión, no lo sabemos, qué conoces acerca de él y qué te ha parecido esta noticia que mientras que San Juan Bautista nacía, en Lima se pintaba el muro del Señor de los Milagros, ¿no? Entonces, bueno, luego hacen la oración y aquí hay unos datos muy importantes. Sus últimas palabras a sus hermanos: permanezcan unidos y antes de morir, fíjense que esto es muy hermoso, ¿no? Adoro en todo la voluntad de Dios para conmigo. Nunca renegó San Juan Bautista de todo lo que Dios hacía en su vida. Y ahí están las fechas más importantes: nacimiento, fallecimiento, la beatificación, cuando fue beato, cuando fue santo, que es la canonización, y cuando fue declarado patrón de todos los educadores cristianos, ¿no? A mí eso me ha caído como balde de agua fría, saber que estudiando educación y sirviendo allí en las escuelas cristianas, pues el patrón es el santo a quien yo frecuentaba en las misas del domingo. Queridos catequistas, no les quito más tiempo. Estoy feliz de haber hecho esto. A mí me ha servido para poder indagar y profundizar un poquito más en la vida del santo y averiguar qué sucedía en Perú en aquella época, ¿no? En la época todavía del virreinato del Perú. Bueno, ahí están los materiales. No se olviden cualquier cosa escribirme si es que tienen alguna duda. Espero que les haya gustado. Y en tal caso, no se olviden, acá está el video, lo pueden repasar una y mil veces. Espero que todo haya sido de su agrado. No se olviden lo del blog, nos estamos viendo. Chao.